Saludos, amables televidentes, ya es hora de escritorio, gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Miren, hay una vaguada, ya ha causado grandes lluvias, desde el sábado ha estado lloviendo, hoy por igual en varias partes de la capital y del país. Y también se está formando un nuevo fenómeno atmosférico que podría convertirse en ciclón en las próximas horas y que podría afectarnos en el transcurso de esta semana. Lo recomendable es las autoridades del COE, del Centro de Operaciones de Emergencia, están llamando a la ciudadanía que vive en zonas vulnerables y en zonas bajas a resguardarse con tiempo y a tomar las precauciones necesarias para evitar que sucedan situaciones difíciles, que las pérdidas humanas, porque como hemos dicho en otras ocasiones, pues lo importante es usted resguardarse, lo importante es usted evitar pérdidas humanas, porque las materiales se recuperan, pero no las humanas. Así que tomen las debidas precauciones, va a continuar lloviendo en el resto del día y en el transcurso de este martes también, y lo importante sería que ustedes pues tomen las precauciones necesarias para resguardarse de las lluvias. Miren, comentaba yo hoy en una oficina pública que estuve que el presidente Luis Abinader se ha convertido en un presidente de calle, o sea, su trabajo como mandatario es conociendo los problemas puntuales y cara a cara, conversando con la gente y ayudándole a resolver sus problemas. Miren, el presidente dura muy poco tiempo en Palacio. Desde el viernes estuvo en el interior del país, estuvo por Barahona, Azua, estuvo en San José de Ocoa, resolviendo problemas a los ciudadanos de esa zona. Creo que fue en San José de Ocoa, si mal no recuerdo, que entregó 100 casas. No, eso fue en Azua, perdón, en el barrio de Azua. En el barrio de Azua entregó 100 casas. Y según estuve escuchando a Nene Cabrera, esas casas son a prueba de huracanes de alrededor de 250 kilómetros por hora, los vientos, cuyos vientos sean de 250 kilómetros por hora. O sea que al parecer son casas buenas que pueden proteger a una familia. Esas casas que acaba de entregar el gobierno a 100 familias pobres de la comunidad de El Barro en Azua, son del tipo económica. Pero en Barahona, el presidente estuvo en Barahona el sábado creo que fue, y estuvo hasta el domingo el presidente en Barahona. Allí inició varias obras, inauguró varias obras también que ya estaban listas y conversó con la gente sobre los problemas que tiene. El presidente, desde que subió al poder, desde que tomó las riendas del poder político en la República Dominicana, ha estado en contacto con la gente permanentemente. Lo que le indica a ustedes que ha estado conociendo los problemas de primera mano que le afectan a cada comunidad. Esta situación parece que no es bien vista por la oposición política, por la oposición del Partido de la Liberación Dominicana y del propio FUPU. Y digo esto porque
a lo largo de estos 2 años lo han estado criticando porque el presidente, como dije anteriormente, ha estado en contacto con la gente y la oposición dice que se trata de una campaña política. Lo cierto es que a la Junta le ha faltado, yo diría, un apoyo jurídico fuerte para impedir la campaña electoral que ha llevado a cabo, por ejemplo, el presidente de la corporación FUPU, el señor Fernández, que por cierto, miren, Lionel es un imitador. Voy a hacer un paréntesis aquí para que ustedes sepan. Siempre he dicho que el nombre de Fuerza del Pueblo es un nombre de un movimiento que apoyó a José Francisco Peña Gómez en el 96 y Lionel se los robó. Como todo lo que tiene, que ha sido robado, se los robó. Fuerza del Pueblo. Y esa señal que él hace así, esa señal es la señal de Lula da Silva de Brasil. Esa señal no es de él. O sea, él no tiene imaginación para hacer nada por su propio esfuerzo, con sus propias ideas. Todo es copiado. Esa señal que ustedes ven así, es la señal de Lula da Silva. Y lo he dicho aquí en otras ocasiones, en otros programas que he estado. Es una señal que Lula puso en marcha durante su primera campaña. Esta es la 5ª campaña que Lula hace. Ha sido con esta 3 veces, o va a ser por tercera vez presidente de Brasil. Pero son 5 campañas que lleva, 5 campañas electorales. Y esa es la señal desde el principio. Desde el principio del siglo XXI, que Lula está en esto, por el Partido de los Trabajadores, esa es la señal que él tiene, que él usa y que él puso en boga para decirle al pueblo que esa es la señal de la victoria. Y Lionel se la robó aquí, o la copió más bien, aquí en la República Dominicana. O sea, eso no es una señal de Lionel, no es algo propio de Lionel, sino de Lula da Silva en Brasil. Para que ustedes tengan una idea, ni el nombre Fuerza del Pueblo es de él, eso es de José Francisco Peña Gómez. Se lo habrá dado José Fran. Y la señal en cuestión, como una L, no es una señal de Lionel, es una señal de Lula da Silva en Brasil. Que quede claro eso, ¿eh? Y ambas cosas, una se la cogió y la otra la copió. Esa es la realidad. Pero bien, lo que quiero decir es que este señor siempre ha estado en campaña, igual que el Partido de la Liberación Dominicana, y ahora acusan al gobierno de que es el gobierno que ha estado en campaña todo este tiempo. El gobierno del presidente Luis Abinader, hemos dicho, tiene muy poca gente que lo defiende, muy poca gente. Y los pocos que lo hacen casi a regañadientes, porque entienden, quizás, me refiero a ese grupo que está ahí, porque hay otros que no, hay otros que lo hacen de corazón, pero ese grupo que está ahí, como Seara Hatton, el Pavel Isa, ese grupo de gente de la sociedad civil, lo hace a regañadientes, porque naturalmente tienen un puesto que le da prestigio y además ganan un buen dinero por estar ahí en ese puesto. Naturalmente, el presidente no se ha dado cuenta que esa gente que tiene ahí como Pavel Isa, Seara Hatton, Sigmund Freud y un grupo similar a estos 3 le están haciendo un daño inmenso. Igual que, por ejemplo, el de Edesur también. Entonces, lo que quiero significar es que a la Junta Central Electoral le ha faltado coraje y un apoyo jurídico
para frenar la campaña electoral. Ya es tarde, ya todos los partidos están en campaña, el PRM también está en campaña. Ya el PRM, por ejemplo, el PRM en el fin de semana hizo 2 actos multitudinarios en diferentes sitios, incluyendo a la Juventud Revolucionaria Moderna, que hizo un acto importantísimo y se juramentó el Comité Provincial del PRM de la provincia de Santo Domingo. Cuando usted coge, por ejemplo, en Barahona, donde estuvo el presidente en Barahona, pues se formó un acto de campaña donde varias gentes, varios grupos estuvieron allí, y ahí le estamos pasando a nuestro director técnico unos vídeos, a ver si nos los coloca, de la actividad del presidente, de la actividad política que se formó en Barahona apoyando al presidente Luis Abinader. Varios grupos de personas estaban pidiendo la reelección presidencial, y donde quiera que el presidente va, hacen lo propio, piden la reelección presidencial. Luis, 4 años más. O sea, lo que quiero decir con esto es que ya la reelección está en camino, a pesar de que el presidente ha dicho que no ha dicho todavía o no ha confirmado que será el candidato del PRM para las elecciones del 2024. Ahí tiene audio, creo, Arsenio. Ahí tenemos ya un acto de campaña en una actividad del presidente en Barahona. Ahí ustedes los ven pidiendo 4 años más a Luis Abinader, y según me dijo un amigo, se le da la oportunidad incluso de casi llegar hasta el presidente. La seguridad no pone objeción, lo que significa que ya hay una orden que todo el que manifieste su deseo pues lo pueda hacer sin restricciones en las actividades donde asiste el presidente Luis Abinader. Estuve escuchando en el fin de semana algo que me mandaron a mí de Leonel, donde él dice que él nunca ha salido a hacer campaña durante este periodo, que él respeta la ley electoral. Pero eso es de loco de este señor, porque ¿y qué es lo que él hace? Juramentando gente, participando, dijo esa disparatada que no ha avanzado todavía, de que arreglen la maleta, la gente de Palacio que arreglen la maleta, porque es para afuera que van. Señores, ya eso está totalmente desfasado, y este señor no tiene asesores que le pueda decir, mire, señor Fernández, ya eso está desfasado, ya eso no pega. Como es en la realidad, ya eso no pega. Eso hace 20 años, 23 años atrás, o casi más de 20 años atrás, que él puso eso en boga y pegó en su momento, pero ya no. Ya la gente tiene otro sentido común. La gente lo que quiere es que la oposición y el gobierno le hagan propuestas claras para ellos ver quién tiene la mejor oferta. Por eso es que yo digo, por ejemplo, que aquí tiene que instaurarse lo que es un debate electoral, como ocurre en las grandes naciones, en Estados Unidos, en Europa, en Brasil también, el debate electoral, para que la gente pueda ver cuál de los candidatos hace mejor propuesta que lo beneficien a ellos, a la gente, a la sociedad, al común, en un futuro no muy lejano. Entonces, yo creo que lo mejor es que se hagan propuestas claras, Esta campaña electoral sería la última
de Leonel Fernández si participa en ella, porque todavía no sabemos si él va a participar o no. Naturalmente, lo más lógico es que participe porque él tiene entre ceja y ceja que quiere volver a ser presidente. Pero yo me pregunto, ¿para qué? Tuvo 3 periodos consecutivos y lo que hizo fue que empeoró todo, absolutamente todo, lo empeoró. Todos los servicios básicos de este país lo empeoró todo. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué quiere volver a ser presidente? Me pregunto yo. Las encuestas lo dan en un lejano tercer lugar. Alrededor, algunas le dan con un 8 y un 11%. Por ahí anda la popularidad de este señor, entre un 8 y un 11%. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace él con esto? Pero además de eso, él y su gente le mienten a la población cuando dicen, por ejemplo, que él está en la preferencia electoral por encima de Luis Abinader, cuando él sabe que él mismo está mintiéndose a sí mismo. Y se está engañando, porque además está completamente desfasado y se ha desquiciado en los últimos meses también. No tiene como esa entereza que tenía antes, ya no la tiene. Entonces, yo no sé hasta dónde se podría llegar con una Junta Central Electoral que no tiene don de mando, que no tiene ningún soporte jurídico que obligue a los partidos políticos a parar la campaña electoral a destiempo. Y como dijimos anteriormente, aquí todos están en campaña. Unos, como el caso de Leonel, no ha parado de hacer campaña desde que perdió las elecciones en el PLD, que se fue y formó la FUPU compró el Partido de los Trabajadores Dominicanos primero y luego formó la FUPU bajo un nombre que le cogió a José Francisco Peña Gómez. Y desde ese entonces no ha parado su campaña electoral. Esa es la realidad. Miren, en el fin de semana, ayer domingo, mataron un folclorista famoso de aquí de la República Dominicana, Víctor Herarte, alias Vitico Herarte, como reconocía en el mundo farandulero, Vitico Herarte. Era homosexual, todo el mundo eso lo sabe, que Víctor Vitico Herarte era homosexual. Se manejan 2 hipótesis. Una que fue para robarle, y esa será la que debe primar, y la otra que fueron asuntos de homosexualidad. La policía todavía no ha concluido las investigaciones, como tampoco el Ministerio Público. Es lamentable la muerte. Y se acusan a 2 haitianos, se acusan 2 haitianos como los principales autores de la muerte de este gran folclorista dominicano, Víctor Herarte, alias Vitico. Ya comienza la gente a hablar disparate. No, que mira que están dejando meter los haitianos para acá. No, eso no es así. Eso no es porque hayan sido haitianos. Ahí se debe hacer una investigación profunda para determinar las razones reales por las que estas 2 personas mataron a Vitico Herarte. Lo grande es que está muerto y ya nadie lo va a revivir, ni lo puede revivir. Una gloria del arte nacional, indudablemente que sí. Recientemente fue homenajeado por el Ayuntamiento de Santiago. Él, junto con varios artistas santiagueros más, fue objeto de un homenaje recientemente, no hace apenas 2 o 3 meses atrás. Era un hombre muy querido por todo el país. Era un hombre que todo el mundo lo quería y
y que además, como dije anteriormente, era una gloria nacional. Ahora, yo quisiera como que el Ministerio Público profundice las investigaciones para determinar qué ocurrió, por qué mataron a Vitico. Se dice que ya los 2 haitianos que le causaron la muerte están presos. Lo torturaron, lo golpearon en la cabeza con un objeto contundente, lo golpearon en la cara, lo golpearon en la espalda, lo golpearon en la cabeza por detrás, en fin, lo mataron con una muerte, le dieron una muerte horrenda, que no se la merecía. Yo tuve la oportunidad en una ocasión de conversar ampliamente con Vitico sobre folclore nacional y me pareció una persona muy dinámica, muy decente y muy conocedor del tema. Y la verdad que ayer cuando me enteré de su muerte me causó mucha sorpresa y me causó hasta pena y tristeza. Y esto no es delincuencia, esto no es delincuencia. Busquen esto dentro de otros aspectos, dentro de otros renglones, que no es delincuencia. Y digo esto porque ya la oposición quiere decir que eso forma parte de la delincuencia. Y acusan al gobierno también de que ha permitido la entrada de haitianos. Aquí la vida entera han entrado haitianos. Danilo Medina hizo un plan de regularización de haitianos que fue contaminado en ese Ministerio de Interior y Policía, no en la Dirección General de Migración, no, ahí no. En el Ministerio de Interior y Policía fue contaminado ese plan. Cuando salió del Ministerio de Interior y Policía, el plan salió dañado. Cuando ese plan de regularización de extranjeros fue a la Dirección General de Migración para que ésta a su vez lo ponga en marcha, ya el plan venía contaminado y dañado. Pero se regularizaron, la idea era regularizar 1 millón de haitianos, no se llegó a regularizar ese 1 millón de haitianos. Menos de 300,000 o 300,000 y algo se regularizaron. Pero se regularizaron de manera no formal, sino la mayoría de ellos se regularizaron de manera fraudulenta. La mayoría de los 300,000 y algo, o menos de 300,000 haitianos, se regularizaron de manera fraudulenta porque, como dije, ya el plan venía dañado. Y esto no es cuestión del gobierno de Luis, del gobierno de Danilo, ni del de Leonel. Es una cosa, es una situación que va a perdurar en la República Dominicana, porque recuerden, somos una isla compuesta por 2 naciones que nos divide una raya nada más. Y el país que nos queda al lado, la nación que nos queda al lado, es la nación quizás más pobre del mundo, es la más pobre del continente americano, pero yo diría también que es la más pobre del mundo. Me hablaban del tercer país más pobre del mundo. Yo digo que es el primer país más pobre del mundo. Entonces, ¿qué hacen los habitantes de allí? Bueno, tienen que coger para acá, porque para acá que hay comida y hay trabajo para ellos. Y además tenemos un grupo de empresarios corruptos que no les gusta pagar y lo emplean a los haitianos ilegales para pagarle 2 cheles y a veces ni le pagan. Y lo que hacen es llamar a la Dirección General de Migración para que lo cojan preso, lo detengan y se lo lleven a Haití. Eso es lo que hacen. Entonces esto no es una cosa de este gobierno ni del otro. Esto es una cosa, esto es un mal endémico. Ahí vi a Vinicito Castillo Semán decir que va a demandar el gobierno porque quiere darle residencia de que a 1 millón de haitianos. Eso no es verdad. Yo no sé de dónde él se saca esto. Porque también los vinchos
son anti-haitianos, son dique nacionalistas, pero tampoco son nacionalistas, son anti-haitianos. Odian y desprecian a los haitianos. No es verdad que el gobierno de Luis Abinader va a nacionalizar, ni a regularizar, ni a darle residencia a 1 millón de haitianos. Eso no es verdad. Yo no sé de dónde se saca Vinicito, que es un prominente abogado, un hombre muy culto, esa barbaridad. Entonces aquí hay un grupo de nacionalistas de pacotillas que yo soy nacionalista. No, el nacionalismo no es atacar a esos infelices haitianos. El nacionalismo es otra cosa. Hay que buscarle una salida a la situación. Esa es la realidad. Y todos sabemos que por ahí, por esa frontera, que es muy porosa, nuestros guardias lo dejan pasar por chelitos. Porque también se le paga poco a la guardia. Aquí todo el mundo quiere aumento de salario. Los médicos, las enfermeras, todo el mundo quiere aumento de salario y creen que es obligado, que hay que darle un aumento de salario. Pero no pensamos en nuestros policías ni pensamos en nuestras guardias que están haciendo un trabajo ahí en la frontera y que la mayoría de ellos se van a la frontera y dejan su familia en los pueblos y aquí en la capital para ir a cuidar una frontera porosa y que de ahí pueden salir cancelados, pueden salir hasta muertos porque cualquier haitiano puede matar un guardia de eso, como ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces no creo que el gobierno esté en vía de nacionalizar 1 millón de haitianos. Eso no es verdad. El problema, sí reconozco, y hay que reconocerlo así, está en la frontera. Una frontera porosa, unos guardias corruptos, desde el director del CESFRON hasta el más pequeño. Son corruptos, ahí le cogen dinero a los guardias, esa es la realidad. Esa es la realidad para dejarlos pasar. Mientras tanto, la Dirección General de Migración deporta en una semana hasta 5.000, 6.000 y 7.000 haitianos. Lo manda allá y parece ser que la gente del CESFRON, encabezado por el general que está ahí, lo devuelven para acá. Esa es la realidad. Cogen chelito, es lo que hacen, coger chelito. Le dan, qué sé yo, 5.000 pesos, 10.000 pesos para dejar pasar 2 y 3 haitianos. Es una situación bastante difícil que ningún país puede resolverla. Oigan bien, ningún país puede resolverla. Una situación bastante, pero muy difícil. Muy difícil. Miren, a partir de hoy lunes, a las 10 de la noche, los túneles y elevados de la capital van a estar cerrados para darles mantenimiento. A esos túneles y a esos elevados nunca se le dio mantenimiento. Y ahora el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que dirige el ingeniero de Línea Ascensión, está empecinado en darle mantenimiento como debe ser, como es natural, para ponerlo en óptimas condiciones. Pero ¿qué ocurre? Es de noche que hay que darle mantenimiento, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Es de noche que hay que darle mantenimiento porque en el día se haría un caos el tránsito y en horas de la noche el tránsito es muy mínimo. Eso hay que tener comprensión y entenderlo, porque la gente de una vez por las redes sociales comienza a quejarse, a decir, pero miren a qué hora que vienen a darle mantenimiento de noche, pero de día peor, amiga, y se lo digo a una analfabeta que la vi escribiendo en las redes sociales sobre eso, protestando. Tienen derecho de protestar, pero cuando las protestas son justas. En este caso la protesta no es justa. Entonces, yo no creo que si una protesta no es justa, no deben protestar. Ahora, si es justa, sí deben protestar. Sí deben protestar. Lo cierto es que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, desde este lunes y hasta el viernes, va a estar dándole mantenimientos a los túneles y elevados de aquí, de la capital. Esa es la realidad.
Lamentablemente esa es la realidad. Y naturalmente uno tiene que entender que eso es así. Lula ganó 50.9 a 42.2, creo que fue, no, 42.1. Así es la cosa. A Bolsonaro. Lula va por tercera vez al poder y encuentra ahora un Brasil dividido, prácticamente dividido. Un Brasil está dividido en dos. Una parte, casi la mitad, votó en contra de Lula y casi la mitad, y más de la mitad, un poquito más de la mitad, votó en contra de Bolsonaro. Ahora lo que prima es que Lula da Silva, a quien Leonel le robó la señal, así, pues abra un compás de diálogo con el actual mandatario y el equipo de Lula para poder llegar a acuerdos que se pueda gobernar en Brasil, para beneficio de todos los brasileños, indudablemente que sí. La situación no es la misma de cuando Lula fue presidente por segunda ocasión, no es la misma. Esa es la realidad.